Pues Filipenses nos está recordando continuamente el amor, el entusiasmo que tenía Pablo por Cristo. Y quizá este capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy, es un capítulo también clave en nuestra experiencia como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Así que vamos a leer Efesios capítulo 3. Vamos a tener la lectura de todo el capítulo. Filipenses capítulo 3. A veces me paso a Efesios con una facilidad tremenda, ¿verdad? Bien, pues, y qué decir tiene que el próximo estudio, el próximo martes, acabaremos la epístola de Filipenses. También acabamos mes. El próximo martes es el último del mes de noviembre. Así que pues habremos hecho prácticamente 9 semanas. Y aún así nos hemos quedado cortos porque hay tanto para extraer de la carta a los Filipenses. Tremendo. Bien, pues vamos al capítulo 3 de Filipenses, a tener esta lectura a partir del versículo 1. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo creo que, no lo tengo en mis notas, pero lo quiero decir. Aquellos que tenemos responsabilidad de compartir la palabra, no nos cansamos nunca de decir lo mismo. Posiblemente la audiencia sí que se canse, no lo sé, pero no nos cansamos de decir lo mismo que está en las Escrituras, claro, y repetimos una y otra vez. Por eso Pablo aquí dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, no me importa tener que escribirlo otra vez, repetirlo una y otra vez, porque es que somos duros, todos. Absolutamente todos. Somos olvidadizos. No hacemos caso muchas veces. Por eso está bien que nos recuerden. Y como Pablo, que nos recuerde aquello que realmente necesitamos escuchar. Y de una manera, seguimos leyendo. Versículo 2. Luego comentaremos más cosas. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en la naturaleza carnal humana, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido, cogido, agarrado, tomado por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Qué capítulo, ¿eh? Tremendo capítulo. ¿Cuántas veces has leído este capítulo? ¿Cuántas veces lo has leído? ¿Cuántas veces has leído estos versículos claves? 10 o 12, nada más. Bien. Hay que leerlo tranquilamente, reposadamente, 1, 2, 3. Este capítulo, el capítulo 3, es el inicio prácticamente de la despedida de la epístola. Pero es una epístola, es una despedida contundente. El apóstol Pablo ha tratado, y esto hemos visto en las semanas pasadas, ha tratado temas importantes. Ha estado hablando acerca de la unidad, de las bendiciones de la unidad cristiana. Ha estado hablando del origen, cuál es el origen del gozo en el creyente, que es en Cristo. Ha estado hablando de nada menos que de la humillación y de la exaltación de Cristo. Estuvimos viendo la semana pasada algunos aspectos del cuidado pastoral de Timoteo, Epafrodito, ¿os acordáis? Ahora quiere dejar clara la advertencia de esos factores externos al creyente que pueden dañar su crecimiento y que puede incluso hacerte cambiar de cuáles son tus prioridades. Tus prioridades, que es Cristo y no es otro, frente a otros intereses personales que podamos tener. Vamos a ver algunos aspectos de este capítulo. En primer lugar, nos dice gozaos. El versículo 1, gozaos. Filipenses, lo hemos dicho a lo largo de estas semanas, es la carta del gozo por medio, en medio incluso de la adversidad. Honestamente, uno se pregunta si es posible que tengamos motivos para estar tristes, frustrados o deprimidos. Pues claro que tenemos motivos, ¿verdad que sí? Cuando no es una historia es otra. Sin embargo, el reto, el mandato, la exhortación es gozaos, gozaos, gozaos en el Señor, no gozaos en los problemas. Eso sería ya casi lo que diríamos un masoquismo, ¿no? Una locura. No, gozaos en el Señor. Por encima de cualquier otras cuestiones, alegraos en el Señor. Este verbo, el verbo gozaos, es un presente en griego, en el original, es un presente imperativo constante. Podría traducirse algo así como continuamente estad gozosos. La verdad es que a veces vemos a cristianos
conocemos a algunos cristianos, ¿no?, que van arrastrando los pies continuamente. Y no se le nota el gozo por ningún sitio, ni detrás de las orejas. Cuando tendrían que estar en ese gozo continuo y constante. Y es cierto que hay momentos de enfermedad, hay momentos de dificultad, hay incluso ataques que podemos sufrir, ataques personales. Pero en medio de todo eso, el gozo. Aquel gozo que me estaba acordando ahora de cuando Pablo, allí metido en el fondo de la cárcel, ¿no?, en el fondo de la prisión, en lo más oscuro, y estaban alabando al Señor. ¿Por qué? Porque había gozo en sus vidas. Pablo nos exhorta a estar alegres, gozosos. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos de estar alegres en el Señor? ¿Por qué hemos de estar alegres en el Señor? Pues por el hecho real, verdadero, inequívoco, de que somos hijos de Dios, hijas de Dios, le pertenecemos a Él. Él nos sostiene en medio de las pruebas. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y hay que leer este versículo, el 5 y el 6, hay que leerlo completo. Hay que leerlo completo, porque si solamente cogemos una línea, podemos sentirnos mal. Podemos sentirnos que, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Lo hemos de leer completo. Versículos 5 y 6. Dice, en la versión en Reina Valera, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tenéis ahora. Lógicamente hemos de aspirar a mejorar nuestra vida incluso de nuestra propia supervivencia, nuestros ingresos, etcétera. Buscar el bienestar, claro que sí. Pero hay también esta invitación, que en medio de situaciones que no puedes controlar, tienes que descansar en el Señor. No te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa del Señor, no solamente para unos, sino para todos. El Señor está pendiente de nosotros. Por eso hemos de sentir, experimentar el gozo. David, el salmista y el rey David, clamó al Señor diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. El Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, ¿no?, de reencuentro después del pecado. Y él sabía, David, que lo importante para él era volver a experimentar el gozo. Por eso le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. El gozo viene cuando ponemos nuestra confianza totalmente en el Señor. Si no lo hacemos así, no vamos a experimentar gozo. Si no ponemos nuestra confianza en el Señor, no es posible tener gozo. Por mucho que yo lo diga u otro te lo explique, si tú no pones tu confianza en el Señor, no vas a experimentar el gozo. Ese gozo que te lleva muchas veces a cantar, a recordar algún himno, a darle gracias por lo que tienes o por lo que no tienes. Es una alegría profunda que nace precisamente de esa confianza en el Señor. El mismo Señor Jesús lo decía a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Jesús, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, lleno, pleno. Así que ese es el deseo del Señor, que su gozo también sea el nuestro. Sigue diciendo, volvemos otra vez a Filipenses, y este diría, el gozo sería el marco de lo que estamos compartiendo. Dice también: guardaos o cuidaos, guardaos
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Apenas habían transcurrido unos 30 años de la partida del Señor Jesús, cuando Pablo está escribiendo esta epístola, y ya se estaban dando enseñanzas tergiversadas entre los cristianos. Y eso nos pasa incluso a un nivel local y actual. La influencia, en este caso, de los judíos cristianos, con sus ideas, todavía estaban ancladas en el pasado, estaban estorbando esas ideas de estos judíos cristianos, estaban estorbando el crecimiento de la fe de los nuevos creyentes. Y por eso advierte Pablo a los filipenses, les advierte. La advertencia esta era clave: cuidaos, guardaos, protegeos, levantad muros, de una forma radical, y los trata con unos términos realmente fuertes, ¿verdad? Les llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Fijaos, los judíos consideraban a los gentiles como perros, era la expresión. Y aquí Pablo les devuelve la tortilla, les devuelve la pelota. Les dice a los judíos cristianos, aquellos que quieren judaizar a los otros creyentes, los trata, les insulta o los llama de la misma manera. Vosotros, esos son perros. Pero el concepto este de perro, de inicuo, de impuro, de que no se podían acoger a ningún derecho a la ley, eso le está diciendo que a estos judíos cristianos, que eso cae sobre su propio tejado. A estos cristianos también les llama malos obreros. No están diciendo que no trabajan, que trabajan poco, no. Está diciendo que son malos obreros, que ejecutaban mal la proclamación del reino de Dios. Por eso son malos obreros. No habían entendido realmente la doctrina de la gracia, que la ley se había cumplido y que ahora en Jesucristo hay una nueva etapa, un nuevo contrato, una nueva dimensión de relación con Dios. Pero también les llama mutiladores del cuerpo, porque pretendían que los nuevos cristianos se aplicaran las mismas leyes en el Antiguo Testamento, como era, por ejemplo, el caso de la circuncisión, esa acción de cortar el prepucio del pene del varón, como una señal del pacto, algo cruento, algo doloroso, que era señal del antiguo pacto que había tenido con Abraham, que Abraham hizo con Dios y Dios con Abraham. Pero ahora la sangre derramada de Jesucristo es y era suficiente para establecer esa nueva relación, y quedaba abolido ese pacto, el pacto de la circuncisión. Es innecesaria la circuncisión, aunque a veces por cuestión de salud se tenga que hacer o por otros motivos, pero no tiene nada que ver con el ámbito espiritual. Y Pablo lo aclara diciendo que la verdadera circuncisión actual y espiritual es la interior. Es aquello que realmente tiene que actuar en el corazón, en la mente, en el corazón, en el pensamiento del ser humano, no en la carne, no en lo material, ni en sacrificios que no sirven para nada, sino exclusivamente en la verdadera adoración, que es en el Espíritu Santo. Eso nos lleva nos lleva a un punto de verdadera adoración al Señor, de tener bien claro que Jesucristo es el único, no solo el único camino, que lo sabemos muy bien, sino es la única manera de establecer esa relación, y además que nos debe llevar a la adoración. Este pasaje, este versículo que conocemos también, ¿no? Romanos capítulo 12,
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos exhortados a tener cuidado de enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios. Nuestra hermana Ana no ha podido acompañarnos esta noche aquí presencialmente. A lo mejor si nos está siguiendo por Facebook. Estaba compartiendo con ella una conversación que ella misma ha tenido con otra persona que estaba intentando justificar un aspecto de la Biblia. No voy a entrar en detalle, pero Ana ha estado bien firme porque conoce las Escrituras y en esa conversación ha dejado bien clara su postura, que es la postura de la palabra de Dios. Y son cosas que están, sobre todo ahora, ¿no? en las redes sociales. Hay tantos mensajes, tantos predicadores, tantas historias y podemos ser confundidos. Hemos de levantar muros ante aquello que no se ajuste a la palabra de Dios, aunque lleven el sello de cristianismo. Nos hemos de vacunar ante las normas que otros intentan imponer muchas veces y que sabemos que hay dolor en muchos miembros de iglesias porque han sido forzados a vivir de determinadas maneras o a actuar de determinadas maneras. Hemos de entender que lo que Dios espera de nosotros es nuestra vida rendida a sus pies. No hay otra manera de vivir que honre a Dios, si no es ofreciéndonos, como dice Pablo en Romanos, ofreciéndonos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y aquí viene Pablo en Filipenses, entonces él se pone como ejemplo. Y a partir del versículo 4, del 4 al 11, da su propio testimonio. Se pone como ejemplo. Hemos leído, él tenía todo el derecho como judío para defender la ley. Está hablando de aquellos que intentaban justificar la ley como que todavía era algo vigente. Y él, que dice, yo tengo todo el derecho para defender la ley. ¿Por qué? Pues porque era descendiente de la tribu de Benjamín, de donde precisamente fue el primer rey de Israel, Saúl, y por eso se llamaba Saulo también. O sea, ahí vemos una línea todavía, digamos, de pureza, no racial, pero pureza en la línea de la tribu de Benjamín. Él se declara, era fariseo. Estuvimos viendo hace unos días el fariseísmo, ¿no? Una de las sectas más estrictas en el cumplimiento de la ley. Pablo fue perseguidor de los primeros cristianos. Recordamos cómo estaba ahí guardando la ropa mientras otros estaban apedreando a Esteban. Era cumplidor de toda la ley, pero cuando Cristo irrumpió en su vida, todo lo que consideraba, todas estas cosas, todas estas cualidades, hebreo de hebreos, todo eso lo consideraba como estiércol, como basura, como escombros apestosos, como excrementos. Todo lo que parece lo más importante, para Pablo, considera que eso es nada, porque tiene a Cristo. A partir de ese momento, su única pasión era conocer a Cristo Jesús. Versículo 8 dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo, perdonadme que lo cite de manera muy personal,
Este versículo fue el que en el acto de reconocimiento como obrero del Señor, hace ya más de 40 años, lo quise plasmar. Era un joven, yo entonces, claro, era un joven, y este fue mi versículo lema en aquella ocasión, y ha sido mi aspiración, y que muchas veces he fracasado, y que sigue siendo mi inspiración para seguir adelante en el ministerio y en la obra que el Señor ha puesto en mis manos. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaos que los versículos que hemos leído, del 7 al 9, si os fijáis, tenéis vuestras Biblias ahí delante, en 3 versículos menciona 4 veces a Cristo. Quiere dejar claro, Pablo, que Cristo es su prioridad en la vida, que no hay nada ni nadie más importante para él que Cristo. Enfatiza que cualquier otra cosa es basura, es pérdida. Su historia personal, su biografía, sus estudios, sus propias convicciones, sus vivencias, incluso como apóstol, todo lo considera como una pérdida. Aquellos que sabéis un poquito de contabilidad, yo no sé nada, pero ya sabéis, en las cuentas de contabilidad, lo que son pérdidas pasa a ser números rojos. Pero fijaos, el número rojo significa que la cosa está muy mal. Pero para él, dice, prefiero todo lo que soy y todo lo que tengo que sean números rojos, como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Y lo hace de una manera voluntaria. ¿Os acordáis en el capítulo 1, ese texto que estuvimos viendo, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Aquí Pablo está diciendo que todo es superfluo, secundario, sin valor, que es estiércol, cuando lo compara a Cristo. O si cada decisión que tú tomas, cada deseo que puedas tener, cada énfasis que pones en tu vida, cada prioridad, si la confrontases con la persona de Cristo, seguramente que si la confrontáramos de una manera real, veríamos que no hay nada que pueda comparar a la persona del Señor. Así como dice el versículo 10, anheláramos experimentar su poder, experimentar también el poder de la resurrección, pues estaríamos en la misma línea que el Señor Jesús, siendo obedientes y obedientes hasta la muerte de cruz. Bien, Pablo, después de abrirse en canal para explicar cómo él se siente en su relación con Cristo, entonces viene con unas palabras de auténtico ánimo que lo leemos a partir del versículo 12. Él reconoce, bueno, sí, yo soy Cristo, lo es todo para mí, pero también marca el otro aspecto diciendo, no, es que no lo he alcanzado. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Primero dice que no es perfecto, luego más adelante dice aquellos que somos perfectos. Tiene su sentido esto. Pero aquí dice, la obsesión de Pablo era ganar a Cristo, no en el sentido de tener a Cristo en su vida como cuando le recibes como Salvador. Eso ya había ocurrido. Sino apropiarse de Cristo es vivir en Cristo, estar en su ambiente. ¿Cuál es el ambiente del pez? El agua. El ambiente donde está mejor un ave que vuela, cualquiera de las millones de especies que hay, pues es el aire. La idea es esta. No hay nada mejor que estar en ese ambiente de Cristo. Y así como nuestra
decisión que en su día tomamos de entregarnos a Él, aceptar la salvación, fue un hecho que nos dio la posibilidad y la seguridad y la confianza de ser salvos. Ahora lo que nos está reclamando el Señor es que tengamos una actitud de vida, que eso es un proceso permanente, es una decisión permanente, es como el matrimonio, es como el amor en el matrimonio, del cual tanto hablamos. El amor es una decisión, continuamente has de decidir, yo te amo, yo te amo. Y cuando dejas de tomar esa decisión, entonces vienen problemas en las relaciones del matrimonio. De nuevo Pablo les pone a los filipenses una ilustración, les pone esta ilustración de correr adelante. De correr adelante, esforzándose. Dice, hemos leído antes, no pretendo, el versículo 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, es decir, olvidando lo que queda atrás, lo que quedó atrás está bien, experiencias, ¿os acordáis? Estamos hablando de Filipenses, que ya era al final de su ministerio, él había experimentado muchas cosas, pues todo eso no me sirve para nada. Yo estoy enfocado hacia adelante. Y pone esta imagen, ¿no?, del deportista, como tantas veces, ¿no? Prosigo a la meta. Uno de los mayores problemas que tenemos, que tienes tú y que tengo yo, es que muchas veces vamos con el espejo retrovisor. Siempre vamos mirando para atrás. Vamos viendo o recordando o diciendo, uy, aquellos tiempos, o me pasó aquello, y todavía hay quienes arrastran, ¿no?, como una auténtica ancla que está ahí clavada y no podemos avanzar. Pero la visión es que hemos de avanzar, hemos de seguir adelante, no importa los años que el Señor nos tenga permitido vivir. La actitud es esa, ir hacia adelante. Jesús lo decía claramente, nadie que mire atrás después de poner el arado en el surco es apto para el reino de Dios. No puedes estar mirando atrás. Estás labrando, estás viviendo hacia adelante. No puedes estar mirando atrás, siempre adelante. Parece ser que este verbo que aparece aquí, empleado de seguir adelante, expresa la forma en que los atletas, habéis visto muchas veces esas carreras, ¿no?, que está llegando el atleta al final de la meta, ¿verdad?, que se estira el cuello y a veces por décimas o microdécimas de segundos hay uno que gana. Esa es la idea, ¿no? Me estoy esforzando, quiero llegar hasta la meta. Siempre adelante. El versículo 12, Pablo habla que fue alcanzado por Cristo. Y la idea, esta idea de alcanzado, asido, dice asido en Reina Valera, sin duda es algo que ocurrió en el camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco, el Señor se le apareció y fue ya alcanzado por Cristo. Ahora es Él el que quiere estar corriendo para agarrar, asirse a Cristo, porque la carrera todavía continúa, va adelante. Y llegamos al final de este capítulo, versículos del 15 en adelante. Algo de esto estuvimos hablando el domingo pasado, ciudadanos del cielo. Después de su testimonio, Pablo pasa a exhortar a los filipenses. Menciona esto de que nosotros que somos perfectos. La palabra aquí perfecto tiene mucho que ver con madurez espiritual. Nosotros que somos maduros, que no somos unos bebés en la fe ni en la doctrina. Dice 15, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
Y menciona aquí a los enemigos de la cruz de Cristo. De nuevo, hace mención de aquellos que piensan solamente en lo terrenal. También es una cuestión que nos plantea, ¿no? Que hayan, o que nosotros podamos ser a esos tipos, esa clase de cristianos que solamente piensan en lo material. Contrapone dos modelos de vida. Por un lado, Pablo y sus colaboradores, nosotros que somos los perfectos, los maduros, los que estamos creciendo, y por otro lado, aquellos que están enfocados no en lo espiritual, sino que están pendientes de lo material. Gente que se mezclaba con los creyentes, con apariencia de piedad, como los judaizantes que he dicho antes, y estos que solamente están pensando en lo material. Ahora, son dos modelos. Y yo creo que todos nosotros hemos de tener bien claro cuál es nuestro modelo. Ese modelo espiritual o ese modelo material. Y Pablo lo aclara para que no tengas dudas. El versículo 20 lo dice, y esto es lo que estábamos comentando el domingo pasado. Versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Le recuerda que la ciudadanía da el derecho, ¿verdad?, de residir en un lugar, en una patria, en los cielos. A los Colosenses, capítulo 1, que está inmediatamente después de Filipenses, Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Es un llamado a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo espiritual. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en tener una visión horizontal de la vida? Cuando nuestra identidad tiene un número registrado en el libro de la vida, registrado en los cielos. Porque es desde allí, y aquí viene la gran advertencia, el gran consuelo, la gran esperanza, porque de allí, de los cielos, de donde está escrito en nuestros nombres, vendrá nuestro Salvador, a quien esperamos, el Señor Jesucristo. Así que en el versículo 21 traza, para acabar, Pablo traza el futuro del que no somos, yo creo que no somos plenamente conscientes. Nuestro cuerpo, nuestro pequeño cuerpo, miserable, enfermizo, víctima de cualquier virus o alteración genética, mortal en definitiva, nuestro cuerpo cambiará de figura por una transformación interior, dice, incorruptible, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos espirituales, ya que este cuerpo no puede entrar, este cuerpo físico no puede entrar en el cielo. Pablo, hablando de esto, sería todo otro tema, en 1 Corintios capítulo 15 lo dice. Estamos precisamente llamados a ser transformados en su día de una manera que ahora ni siquiera nos podemos imaginar. El apóstol Juan dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que
hay que seguir adelante, prosigo a la meta, mis valores, mis prioridades las he de tener bien claras, que estén de acuerdo al plan de Dios, que Cristo ocupe el mejor lugar y que nuestra esperanza está puesta en Jesucristo que un día regresará. Capítulo 3 de Filipenses, tremendo. Ahí para meditar largamente en cada uno de estos versículos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?